A propósito de lo que está pasando en Antofagasta, según indicaba un informe de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, de un total de 47 bencineras monitoreadas, solo en 11 de ellas, correspondientes a un 23% de la muestra, había disponibilidad de combustible para venderlo a los miles de usuarios que los demandaban en automóviles, camionetas, motos e incluso bidones. En algunos puntos de venta hubo incidentes, incluso discusiones, ante el temor de no poder adquirir el producto. Así se desarrolló ayer la jornada en Antofagasta, donde más se notó el desabastecimiento de productos básicos y de primera necesidad, como el combustible. Uno de los epicentros de la demanda fue una concurrida estación de servicio ubicada en la intersección de la avenida Argentina y Bolívar, en el centro de la ciudad de Antofagasta, donde las filas de personas y vehículos se extendían por varias cuadras. El alivio llegó alrededor de las 17 horas, luego de que negociaciones entre autoridades locales y representantes de los transportistas permitieron que camiones cargados con combustible pudieran trasladarse por la carretera semicostera que une el puerto de Mejillones, donde aguardaban los conductores, con la ciudad de Antofagasta, ubicada a unos 60 kilómetros más al sur. Los manifestantes flexibilizaron los cortes de ruta y permitieron el paso de los vehículos de carga. Además del centro, sectores densamente poblados, como la avenida Pedro Aguirre Cerda, fueron los primeros en recibir el abastecimiento. Previamente, el presidente de la Cámara de Comercio en Antofagasta, Antonio Sánchez, afirmaba que se está notando el desabastecimiento. También señaló que la situación había comenzado a tornarse crítica en algunos sectores del comercio. Hay stock de los supermercados que ya no hay. Hay muchos productos que ya desaparecieron, especialmente alimentos. Pero el problema es que el sector La Negra está cerrado, conexión hacia el sur del país. Por lo tanto, no están pasando camiones, salvo uno que llegó a un supermercado del norte de la ciudad, señaló. Más de 400 kilómetros al norte, en la ciudad de Iquique, el presidente de la Cámara de Comercio local, Rafael Montes, señaló que hasta el momento no se enfrentaba a desabastecimiento. Sí hay preocupación porque aún hay detenciones de algunos camiones en los sectores de los caminos, sostuvo. Bueno, recordemos que se está normalizando el abastecimiento de combustible en el norte de nuestro país, que el bloqueo se mantiene, pero se está comenzando a liberar y se comprometieron esta mañana los camioneros a liberar los bloqueos de rutas. Recordemos además que el funeral de Byron Castillo, de 25 años, que ha impactado enormemente el norte de nuestro país y que ha provocado este movimiento de camioneros, los funerales fueron programados para las 16 horas de hoy en el cementerio general, según comentaron allegados a la familia y camioneros. En tanto, el juzgado de garantía realizará hoy a las 11:30 horas la audiencia de formalización de la investigación de los 3 imputados por la muerte del transportista. Revisemos lo que ha pasado en Iquique, en la región de Tarapacá. Por tercer día consecutivo se mantuvieron los bloqueos y cierre de carreteras. La movilización de transportistas independientes obligó nuevamente a la suspensión de vuelos comerciales en el aeropuerto y el cierre del puerto, lo que generó problemas de abastecimiento. Toda la información con Cristian Núñez, que nos informa desde Radio Biobío en Iquique. Buenos días. Buenos días, María José, Tomás. Sí, debiéramos comenzar este diálogo respecto a la reconducción de migrantes que está ocurriendo ya en la zona fronteriza de Colchane. Sin embargo, lo más relevante han sido los trastornos que se han generado en la región tras esta paralización en el norte del país, especialmente acá en la región de Tarapacá, que de acuerdo a la visión de muchos ciudadanos y en redes sociales y también lo que hemos conversado con distintas personas, es la más afectada por esta paralización, dado que se han suspendido vuelos, se cerró la zona franca de Iquique con pérdidas millonarias, también se bloqueó el puerto de Iquique y además se desconectó las comunas de Iquique y Alto Hospicio, que ambas son urbanas y por tanto no tuvieron conexión durante 3 jornadas. Esto fue normalizándose durante la jornada de ayer, después de que el bloqueo se fue ablandando. Porque, claro, tal como lo comentaba nuestro colega en Antofagasta, también acá en la zona hay división de los transportistas, de los gremios con los transportistas independientes, y fue ahí también parte del quiebre de este acuerdo que se había tomado con el gobierno, que finalmente se continuó con la manifestación y con el bloqueo en las rutas de la región de Tarapacá. Acá en la zona, 3 jornadas consecutivas, más de 60 vuelos que finalmente se suspendieron. Ayer en la tarde fueron 3 los vuelos que finalmente salieron, también se habilitaron desde el aeropuerto de Aracena, pero la principal problemática estuvo ahí, en ese punto en particular, la desconexión de la ruta costera y todo el litoral hacia el sur de la ciudad de Iquique. La zona franca, 2 jornadas completamente cerradas
la zona franca con pérdidas de más de 14 millones de dólares a diario por ventas al por mayor, y también el centro comercial que se mantuvo cerrado. El puerto de Iquique bloqueado en su ingreso y el tránsito, lo decíamos, entre Alto Hospicio y Iquique completamente cortado de bajada, con barricadas, con bloqueos en los distintos puntos de las zonas, y también en la zona interior, en la ruta 5 Norte, en los accesos hacia las mineras. Un problema en paralelo se ha generado también con la basura, que no, los camiones de la basura de Iquique tienen que transitar hacia Alto Hospicio para el vertedero, y esto no ha podido ocurrir durante 3 jornadas, y por tanto también hay una situación sanitaria que se está generando en la ciudad por la acumulación de basura en las calles. Lo decíamos, esta situación generó bastantes trastornos durante 3 jornadas. Conversamos anoche a la medianoche con el prefecto de Carabineros de Iquique, el coronel Andrés Arenas, para que nos graficara la situación que estaba ocurriendo hasta esa hora. La ciudad de Iquique continúa con los bloqueos, especialmente en la ruta 1, que es la ruta que une por el sector del borde costero hacia el sur de la región, por ende es la que une con el aeropuerto. Sin embargo, se presenta que este bloqueo continúa, pero se mantiene un bypass por el sector de la Caletera que ha permitido que los vehículos puedan seguir transitando hacia el sur de la ciudad de Iquique. Ayer estuvimos en uno de los puntos de bloqueo, el acceso sur de la ciudad, uno de los más relevantes dada la contingencia, lo hemos comentado, es el acceso justamente hacia el aeropuerto, hacia los 2 puertos que están hacia el sur de Iquique. Recordemos que el puerto de Iquique es el principal en la zona, pero hacia el sur hay 2 puertos, uno minero y otro de sal, el puerto de Patillo y el puerto de Patache, ambos también prácticamente sin poder tener operaciones porque los trabajadores no podían acceder hasta ese lugar, al menos por la zona costera, tenían que darse la vuelta por la ruta de la sal hasta la ruta a la zona interior, pero también con todos los costos que eso tenía. Lo decíamos al comienzo, debiésemos hablar de la reconducción, que es uno de los temas importantes, además uno de los compromisos del gobierno a propósito del anuncio ya de la nueva ley migratoria. Ayer se produjo incidentes, hubo tensión en la zona fronteriza, en el límite, en el complejo fronterizo de Colchane, con el apoyo de Carabineros, la Policía de Investigación, de la presencia militar en ese lugar. Se logró reconducir a más de 60 personas. ¿Qué significa esto? Personas que ingresaron por pasos no habilitados fueron sacadas del lugar y sacadas del territorio nacional hacia afuera. Para que esto se lograra y finalmente se lograra concretar, hubo que cerrar el complejo fronterizo por parte de aduanas. De todas formas, entonces se indica que esta situación no fue completamente, comillas, limpia, porque debiese existir otro método, otra forma de realizar esta reconducción para no afectar justamente el tránsito aduanero en ese lugar. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Colchane ayer, Javier García, quien criticó esta ley migratoria, o al menos cómo se va a implementar la norma, dado que no estarían todas las herramientas para aquello. Una vez más, la improvisación del gobierno perjudica a los pobladores de Colchane, toda vez que en esta oportunidad migrantes no pueden ingresar a Bolivia debido a que este país no los acoge una vez cruzado la frontera hacia Chile. Y por otro lado, también existe confusión y falta de orientación respecto de la aplicación de la nueva ley migratoria en las autoridades que deben aplicarla. Ahora, ¿qué ocurre durante horas de esta mañana? Lo que está ocurriendo es que hay un bloqueo parcial en el sector del acceso sur, se dejan pasar todo tipo de vehículos menores hacia el aeropuerto, por tanto, no debiese existir problemas con los vuelos durante esta mañana. Por supuesto, seguramente hay congestión, dado que se han generado 3 jornadas de bloqueo y 3 jornadas de suspensión de las operaciones de las líneas aéreas, y por tanto lo más probable es que haya congestión de público, pero no debiese existir ningún tipo de suspensión de vuelos durante esta jornada, dado que los vehículos menores sí pueden transitar por la ruta costera hacia el terminal del aeropuerto Diego Aracena. Los otros de Alto Hospicio y Iquique están bloqueadas las rutas de bajada, y en la ruta 5 Norte también hay un tránsito parcial. Esto es un bloqueo parcial, dado el quiebre también que hay entre los transportistas y algunos gremios y otras agrupaciones vecinales también que han estado participando en esta manifestación, dado que el sábado por la tarde, ya lo contábamos, el gremio de la Federación del Transporte Mayor en la zona se había depuesto ya la movilización, pero siguieron los independientes bloqueando las rutas, también acompañados con algunas agrupaciones vecinales, tanto en Alto Hospicio como en Las Caletas hacia el litoral sur de Iquique, lo que finalmente mantuvo estos bloqueos, María José y Tomás. Conversábamos con Gustavo Cabrera hace unos instantes que en Antofagasta se anunció un acuerdo para deponer las movilizaciones, pero aún hay bloqueos en Iquique, según lo que tú nos cuentas. ¿Hay acuerdos en Iquique para poder deponer los cortes, o todavía no se sabe, no se ve esta luz al final del túnel de poder deponer los paros y las rutas, los bloqueos?
Es la misma que ocurre en Antofagasta. De alguna forma ellos están solidarizando con sus colegas de Antofagasta y están bien unidos en esa materia. Se escuchó ayer en algunas conversaciones que tenían justamente con ellos. Ellos van a, la instrucción que llegue a Antofagasta, y lo más probable es que ocurra eso cerca de las 10 de la mañana, pero reiteramos que el bloqueo es bien parcial a esta hora de la mañana. Está cortado, por supuesto, el acceso a Alto Hospicio Iquique, que a rato se podría dar. Finalmente, lo que también se ha anunciado es que la zona franca hoy día va a funcionar de manera normal, no suspende operaciones esta jornada. Es un tema muy importante. Recordemos que la SOFRI mueve el 70% del comercio en la región y además se moviliza todas las cargas también de transporte entre puerto y SOFRI. Por tanto, el puerto debiera liberarse cerca del mediodía, de acuerdo a estimaciones, y los trabajadores a esta hora, los transportistas, se encuentran bloqueando algunos puntos en la zona, pero esto debiera normalizarse de aquí al mediodía, al menos, una vez que desde Antofagasta se indique la señal respectiva. Reiteramos que el tema del aeropuerto a esta hora funciona normalmente, no hay suspensión de vuelos para esta jornada, las líneas aéreas no han informado de aquello, y claro, porque los vehículos con el personal de las líneas aéreas ya puede salir desde la ciudad hasta el terminal del aeropuerto Diego Arocena para poder realizar entonces estas labores. No hay ese tipo de trastornos, y respecto al desabastecimiento acá en Iquique, al menos ha existido una problemática en particular con una o dos estaciones de servicio, pero eso ya está zanjado de acuerdo a información que hemos recabado, y lo que sí está complicado es en la comuna de Alto Hospicio. Ahí al menos 4 estaciones de servicio se encuentran sin benzina, otras sin petróleo, y la comuna de Pique, ustedes lo decían hace un rato, de auditores que nos han estado contactando, está sin benzina desde el sábado. Ahí se encuentra sin combustible en la zona precordillerana. Lo mismo pasa en Pozo Almonte, donde ya hay límites para el consumo del combustible en algunas de las estaciones. Esa es la situación que está ocurriendo, donde lo principal es el bloqueo también hacia las rutas mineras, camiones, buses. Las empresas mineras han dispuesto que no se transiten muchos buses con los pasajeros durante estas jornadas para evitar algún tipo de situación de quedarse atascado en alguna de las congestiones en medio de estos bloqueos que se mantienen, aunque de manera parcial, igualmente se mantienen hasta ahora acá en la zona. Cristian, rápidamente para terminar, pero si en Pica no hay combustible, en Pozo Almonte no hay combustible, simplemente empieza a paralizarse todas esas localidades. No hay alternativa ahí. Comienza a paralizarse desde el punto de vista de la población, porque finalmente lo que ha afectado esta movilización de camioneros acá en la región de Tarapacá ha sido principalmente a la población. Lo decíamos al comienzo, es una de las regiones más afectadas por esta movilización, porque afectó el bloqueo del puerto, el bloqueo del aeropuerto en otra ciudad del país. Esto no ocurrió, y además la suspensión de operaciones de la zona franca de Iquique con pérdidas millonarias, y también a la población en particular, porque acá la zona tiene lugares muy aislados, y a diferencia de Antofagasta, Iquique tiene una conurbanización de Iquique Alto Hospicio. Ambas comunas son unidas y ambas estuvieron separadas durante 3 jornadas por bloqueos y cortes de camino, y eso afectó muchísimo a la población, la que hasta ayer incluso ya había alguna molestia por parte de la ciudadanía respecto a esta movilización que generaba muchos problemas. Muchas gracias, Cristian. Mantenemos líneas abiertas durante el día, principalmente para el desbloqueo, para informar del desbloqueo que han anunciado los camioneros. Estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Solamente reiterar que está funcionando el aeropuerto de Iquique y por lo tanto está todo normalizado desde el punto de vista de los vuelos. Durante estos 3 días, viernes, sábado y domingo, se suspendieron 50 vuelos solamente entre Iquique y Santiago, y por lo tanto la situación era gravísima. Hablemos de lo que está ocurriendo con los inmigrantes. Más de 60 personas fueron reconducidas hacia la frontera con Bolivia por ingresar de forma ilegal al país durante el primer día de aplicación de la nueva ley de migraciones. Autoridades de la zona norte cuestionaron la normativa, acusando al gobierno de improvisar, y reclamaron que no tienen recursos disponibles para poder ejecutar esta normativa. Todos los detalles los tiene Néstor Aburto. Buenos días. Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer se vivió un momento que para muchos debió haber ocurrido hace bastante tiempo atrás, especialmente cuando se trata de ingreso ilegal de extranjeros a nuestro país. ¿Cuál es ese momento? Con la nueva ley de migraciones se pudo ayer materializar las primeras reconducciones por donde venía, es decir, personas que habían cruzado por pasos no habilitados o ilegales, devolverlos por el mismo camino en que venían. No se llevan a una comisaría, no se hace una acta, no se levanta ningún documento, sino que se les pide, por favor, ya sea la Policía de Investigaciones, militares, que se devuelvan por el mismo sendero por donde venían caminando. Eso ocurrió con cerca de 60 personas que ayer estaban ingresando de forma ilegal a nuestro país a la altura de Colchane.
La radio tuvo acceso a un video que obviamente tiene un audio de la primera reconducción que se hizo temprano en la mañana del domingo. La primera que no tuvo algunas problemáticas al inicio. ¿Por qué? Porque Bolivia se había denegado que estas personas que ya habían ingresado por su territorio en dirección hacia Chile vuelvan o regresen al territorio boliviano. Escuchemos el audio al cual tuvimos acceso y, por cierto, el video que vamos a mostrar en biobiotv.cl. Bolivia no los quiere recibir en estos momentos. Se está haciendo el trámite de la reconducción y Bolivia no los quiere recibir. Ya se había conversado con el oficial que está en turno, dijo que no había ningún problema, pero en estos momentos Bolivia no los quiere recibir. Claro. La Policía de Investigaciones junto a Carabineros les dijeron, por favor, ustedes deben devolverse por donde venían caminando, aquí no pueden entrar, las leyes cambiaron a partir de hoy, de ayer domingo, y por eso tienen que regresar. ¿Qué hicieron estas familias de venezolanos? Tomaron sus cosas, algunos con niños, lamentablemente cerca de 60 personas, y regresaron caminando por donde venían. El problema es que llegaron ahí y la policía boliviana les dijo, no, ustedes no pueden ingresar, y quedaron en una situación literal entre las fronteras de Chile y Bolivia sin poder ingresar a ninguna de las dos partes. Sin embargo, después de varias conversaciones y obviamente también diálogo con los extranjeros, finalmente Bolivia accedió a que retornaran a su territorio por donde, por cierto, habían pasado. Y esto es una temática que está abierta porque va a comenzar, y ya lo señalaba la prensa boliviana, esto lleva a que comience un problema ahora en Bolivia sobre los inmigrantes que antes ocupaban este país de paso, pero que ahora están siendo reconducidos a ese territorio, ya que no se les permite entrar a Chile, particularmente por la frontera de Colchane. Y esto tras la toma de razón, como ustedes saben, por parte de la Contraloría General de la República del reglamento de la ley, la cual permitirá realizar un mejor control migratorio, exigiendo a quienes llegan a Chile declarar honestamente el motivo de su ingreso, pudiendo la autoridad expulsarlos de forma inmediata, y se acabó esto de la autodenuncia o inicio de procesos que antes se daba cuando un extranjero ingresaba de forma irregular a Chile o ilegal por pasos no habilitados y luego llegaba a una comisaría a autodenunciarse, tal como ocurrió con venezolanos y colombianos. Pero dicho de otra forma, la nueva ley también facilita la expulsión a quienes ingresen clandestinamente o por pasos no habilitados, que podrán ser reconducidos, como ya escuchábamos. En el audio que acabábamos de escuchar, los migrantes lograron finalmente entrar a Bolivia, la frontera más cercana. Sin embargo, el alcalde de Colchane, Javier García, se mostró molesto por lo que describió como una nueva improvisación del gobierno. Una vez más, la improvisación del gobierno perjudica a los pobladores de Colchane, toda vez que en esta oportunidad migrantes no pueden ingresar a Bolivia debido a que este país no los acoge una vez cruzado la frontera hacia Chile. En la misma línea, autoridades de la macrozona norte acusaron que no hay recursos suficientes para que la nueva ley de migraciones se pueda llevar a cabo de forma correcta. Gerardo Espíndola, es alcalde de Arica, aseguró que para implementar la norma es necesario, dice el edil, un aumento de recursos que no puede ser con cargo a los fondos regionales. Mientras el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, criticó la falta de diálogo con las autoridades locales que no han sido notificadas, dijo el gobernador, respecto de ningún aumento en inversión. No puede ser con recursos regionales, ni menos con recursos locales de un municipio o de un gobierno regional. Tienen que venir financiados de manera sectorial por el gobierno a nivel central. Esas son las cuestiones que nos molestan, esa falta de diálogo que tiene este gobierno con las autoridades locales y que en realidad nunca la ha tenido. Según el acuerdo firmado por las autoridades y 12 gremios de camioneros para poner fin a las movilizaciones, también se contempla fortalecer las medidas de seguridad y del estado de excepción que se decretaría en las próximas horas. Hoy van a haber novedades, vamos a estar muy atentos en el Palacio de la Moneda sobre esto, pero no va a ser para toda la macrozona norte, como se le ha denominado, sino que para las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa. ¿Por qué? Porque se va a fortalecer con militares que se supone que ya estaban ahí funcionando, salvaguardando, vigilando, supervigilando, todo término que usted le quiera colocar, la frontera.
Se supone que ahora van a tener algunas facultades especiales bajo el estado de excepción constitucional. En horas de la tarde, no todos los camioneros de ayer, ustedes lo estaban hablando, estaban de acuerdo con estas medidas, finalmente van a deponer sus movilizaciones en medio de las advertencias del gobierno, particularmente el ministro del Interior y Seguridad Pública, de aplicar aplicar medidas legales para que Carabineros despeje las carreteras. Nunca deberíamos sorprendernos del realismo que opera en política. Porque resulta, sí, una cosa son los principios, son las ideas grandes y todo este tipo de cosas, las utopías también, pero después el aterrizaje siempre en política es forzoso. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente el paro de los camioneros no sea solamente un paro en protesta contra el gobierno, porque es una protesta, ¿no es cierto? Es un paro contra el gobierno de Sebastián Piñera, sino que también es un paro de protesta y de advertencia. Protesta contra Piñera y advertencia para Gabriel Boric. Es lo que conversábamos. Tiene una doble lectura. Claro. Pero, ¿cómo ha reaccionado el futuro gobierno? Porque el futuro gobierno ya está funcionando, o sea, ya nombran ministros, ya está empezando a operar la máquina. Fíjate que frente al anuncio de estado de emergencia, un estado de excepción constitucional que limita las garantías constitucionales, que es el mismo que está operando en el sur, en el norte no hubo ninguna crítica. ¿Alguien escuchó a Boric decir algo? No, nada. Es que a Siches, que va a ser la encargada de seguridad, ¿alguien escuchó a alguien del Frente Amplio, alguien del Partido Comunista en decir algo, criticar la medida? Una sola crítica. ¿Y cuál es la diferencia entonces frente al mismo estado de emergencia en el sur y en el norte? Bueno, que en el sur hay mapuches y en el norte son inmigrantes. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? Que los inmigrantes no disparan y en el sur disparan. Esa es la gran diferencia. Pero, a ver, y esto demuestra cómo viene la mano con el nuevo gobierno. ¿Alguna crítica sobre la reconducción en el día de ayer por parte de la oposición? ¿Y que va a ser gobierno en unos días más? Cero. ¿Qué tiene que ver la reconducción con el programa de gobierno inicial? Nada. O sea, el gobierno, el programa inicial lo que se quería era acogerlos, no reconducirlos a la frontera. Eso no está en el programa, después hubo un giro. Que eran las recomendaciones y siguen siendo de las Naciones Unidas. Exactamente. O de los órganos internacionales. Exactamente. Por lo tanto, el giro es gigantesco porque el gobierno electo, entre la primera y segunda vuelta se dieron cuenta que el tema migratorio no resistía el programa inicial de gobierno. No lo resistía, por lo tanto eso sí que hay que borrarlo, desapareció, ahora es reconducción. Es impresionante el silencio. De hecho, uno de los principales objetivos de la campaña durante la segunda vuelta de Gabriel Boric fue viajar a la zona norte, fue atraer votos o votantes, tanto que de Franco París y del Partido de la Gente. Porque habían tenido bajísima votación, o sea, sabían que en la zona norte tenían una baja votación, bajo apoyo, y ahora silencio. Pero es notable. O sea, aquí sí, hay un cambio absoluto. Y de hecho, algunas voces ayer, como la de Vladimir Osevich, apoyaron el estado de excepción constitucional. Entonces, el cambio es muy grande. Ahora, los gobernadores, como el mismo gobernador Ricardo Díaz de Antofagasta, que ha tenido una especie de vocería sobre este tema, él también lo propuso él mismo en sus diálogos, aquí mismo en la radio, de la necesidad de un estado de excepción para poder de esa forma supervigilar la frontera. Entonces, en definitiva, el cambio es muy grande de Gabriel Boric, del nuevo gobierno. Cambio entre la primera y segunda vuelta. O entraron al realismo. Claro, el brutal realismo. El brutal realismo de lo que es gobernar. En segundo lugar va a haber reconducción. En tercer lugar, yo quiero saber si va a haber voces disidentes frente a esto. ¿Qué va a pasar con los jesuitas? Han estado prácticamente en silencio buena parte de los organismos que ayer tuvimos acceso a un documento de las Naciones Unidas donde hace algunas observaciones, pero no a la ley, sino que básicamente al trabajo que tiene que hacer el Estado chileno con los inmigrantes que ingresan. Y esto con datos de distintos, desde el Hogar de Cristo, pasando por distintas ONGs que trabajan en el norte y que situaron en más de 56.000 las personas que ingresaron irregularmente al norte, por el norte del país durante el año 2021. ¿Qué pasa con el Consejo de Jesuitas Migrantes? En fin, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con los tribunales de justicia cuando se presenten recursos de protección que se van a presentar de todas maneras? Eso habrá que verlo. Pero el cambio, insisto, es gigante, es un vuelco copernicano, digamos, hablando en términos astronómicos.
En términos concretos, si esta ley hubiese estado vigente y no la de 1975, los haitianos por la frontera cuando ingresaban, aunque venían con sus documentos, podrían haber sido reconducidos si esta ley hubiese estado... Sí, pero hay que agregar, dejaron de entrar haitianos por el aeropuerto, porque cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera bastó una simple resolución administrativa para que dejaran de entrar. ¿Ah? O sea, eso se podía solucionar sin ley. Claro, pero estábamos hablando de puntualmente que le faculta en este caso a Migración y a la policía, que está a cargo de ello, de tomar ciertas decisiones sin estar esperando resoluciones ni nada. El derecho a migrar, el derecho a entrar a un país, ¿es un derecho humano? Está garantizado, o sea, a ver, sí, pero... A ver. Pero, como ha señalado Canadá, como lo ha dicho Australia, tiene que ser ordenado. Yo digo, no, el derecho a salir de un país es un derecho humano. Digamos, hay países que no dejan salir, ¿no? Corea del Norte, digamos. Sí. Y los países de la ex Unión Soviética, ojo, gobernados por PC, no dejaban salir, les disparaban. Y ahí está el muro de Berlín. Es un derecho humano. El derecho a entrar a un país es un derecho humano, no. El derecho al refugio, sí. El derecho a entrar, no siendo refugiado, no. Y para ser refugiado hay que reunir una enorme cantidad, o una buena, no sé si enorme, una buena cantidad de requisitos. Si no, no. O sea, no basta caminar y entrar. Eso no significa ser refugiado. Hay una serie de características. Por lo tanto, en principio, no, salvo los casos específicos, por ejemplo, los refugiados. Veamos lo que va a pasar durante esta jornada. Sí. Porque lo más probable es que ahora comience algún tipo de tensión con Bolivia, o en su efecto Perú y Bolivia van a tener que ponerse en sus fronteras mucho más estrictos, porque si no lo que estaba ocurriendo al menos hasta ayer con la reconducción es que claro, estas personas quedan en ese territorio. Ya, pero se supone que el nuevo gobierno va a tener muy buenas relaciones con Bolivia. O sea, con García Linera, con Arce, presidente boliviano. ¿Ah? Totalmente. Debería haber algún diálogo en torno a esto. Exactamente. Y con Perú, con Pedro Castillo. Bueno, Perú está la grande, pero teóricamente esas son las nuevas alianzas de Chile. Y también vimos ayer las manifestaciones de migrantes que se dieron también en Colchane, en la frontera, en el ingreso de Colchane, que decían, lo que decías tú, Tomás, el tema de que migrar es un derecho, de que ellos tienen el derecho también. Y eso también puede suceder, que los migrantes comiencen a manifestarse en las fronteras. Sí, pero eso, mira, no. Salir de un país es un derecho, pero entrar a otro país no es un derecho. O sea, y eso, trata de entrar a Inglaterra, trata de entrar a Francia, trata de entrar a, no sé, a los españoles en Melilla. O sea, sí, y nadie les está diciendo nada. O sea, alguien les dice algo, salvo aquellas ocasiones, aquellos casos de personas que están con peligro de la vida. Por ejemplo, las costas italianas, en el Mediterráneo, personas en embarcaciones frágiles que tienen que acogerlos porque si no se mueren. Pero esa es una situación totalmente distinta. Ahora, solo para cerrar, finalmente aquí es el desastre de todos los órganos internacionales, porque ninguno ha podido ponerse de acuerdo cuando la crisis de Venezuela es una crisis internacional que está afectando a Colombia, afecta a Ecuador, afecta a Brasil, está afectando a todos los países. Digámoslo de otra manera. Y nadie se puso de acuerdo nunca. La tolerancia de los organismos internacionales, que normalmente están dominados más bien por sectores más bien de izquierda, con Venezuela ha sido impresionante. Recién en los últimos tiempos, cuando ya la situación era increíble, ha habido informes sobre Venezuela, pero durante muchos años el silencio sobre Venezuela ha sido impactante. La diáspora venezolana, el éxodo venezolano ha sido gigantesco, y yo diría que la reacción internacional ha sido mínima en comparación a la enorme crisis que hay en Venezuela, mínima. Y veamos qué va a pasar en el cambio de mando. Nunca se pusieron de acuerdo los países. Un problema ideológico, Néstor. No, por eso, nunca se pusieron de acuerdo para poder buscar una solución o dar una solución respecto a lo que estaba pasando con la inmigración. Y en el cambio de mando, los ciudadanos venezolanos que están en Chile también dijeron, si está invitado Nicolás Maduro, no sabemos qué va a pasar. El presidente electo Gabriel Boric ha dicho que rechaza la situación en Venezuela, pero también podría haber una manifestación. Si es que... Sí, en todo caso, Nicolás Maduro, hay que decir que ha sido durísimo con Gabriel Boric, también con el presidente Castillo, con ambos. Con Gabriel Boric y el presidente Castillo de Perú los ha tratado bastante mal en las últimas conferencias de prensa. Ha dado a entender que es una